El presidente Arévalo declara caso B410 como el mayor fraude fiscal y ordena revisión exhaustiva de contratos vigentes con empresas denunciadas por evadir impuestos. Presidencia propone reforma legislativa para hacer públicos los beneficiarios finales de contratos estatales y aumentar la transparencia. La Corte de Constitucionalidad examina 4 amparos que podrían anular la ampliación presupuestaria. Congreso preparado para reaprobación. Ministerio de Comunicaciones evaluará acciones legales por retrasos en trabajos de pasos a desnivel en la Roosevelt y la Petapa, mientras la empresa contratada acusa deuda millonaria. Aumenta la trata infantil en Guatemala. Expertos alertan sobre la normalización de la explotación y la necesidad de reformas culturales. Lo evaluamos en nuestro reportaje especial de esta noche. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 19 de agosto. Ya todo un equipo preparado. Mi compañera María Luisa Gómez, quien por cierto está de cumpleaños y le enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos de parte de todo el equipo, se encuentra de permiso. Así que vamos a nosotros a iniciar con la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y lo hacemos hablando sobre el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien calificó el caso B410 como el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos. El Ejecutivo evaluará los contratos que siguen vigentes con las empresas denunciadas por la SAT. La primera acción del Ejecutivo en el caso de defraudación fiscal B410 fue ordenar a la Comisión Nacional contra la Corrupción que se revisen los contratos que, a la fecha, continúan vigentes con el Estado. Dichos proyectos se iniciaron durante el gobierno anterior, pero seguirían recibiendo pagos del Ejecutivo si no se detienen. Dada la gravedad y la urgencia de este caso, nos comprometemos a generar un monitoreo periódico para mantener informada a la población sobre nuestros hallazgos, sin importar quién caiga. La PGN se apersonó al proceso como agraviado en el caso presentado ante el Ministerio Público. El procurador Julio Saavedra informó que se analizará la situación jurídica de cada uno de los contratos antes de decidir si se puede o no ejecutar la fianza de los mismos. A partir del análisis jurídico y del estado en el que se encuentra cada contrato, entonces tomar decisiones. En cuanto a la ejecución de fianzas, esta es una resolución administrativa que toman las autoridades administrativas precisamente como consecuencia del análisis jurídico, del análisis legal que se haga en cada uno de esos casos. Entonces, parto de la respuesta primaria que di, y es, dependemos del análisis legal, del análisis jurídico que se haga en cada una de las instituciones, en cada uno de los organismos del Estado. Por este caso, la SAT denunció a 410 empresas que habrían evadido el pago de impuestos y que en su conjunto dicha defraudación se estima en unos 300 millones de quetzales, cifra que podría llegar hasta los 800 millones de quetzales. Según la SAT, de las empresas denunciadas, más de 200 identificaron como domicilio fiscal una dirección en la colonia Bambi de la zona 7, la cual en realidad no existe. Sin embargo, eso no fue impedimento para obtener contratos millonarios con el Estado durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y en medio de denuncias por defraudación tributaria, la presidencia avanza en una propuesta de ley que podría ser presentada al Congreso de la República en los próximos meses. La iniciativa busca reformas a la ley de contrataciones del Estado. Desde hace varios meses, el Ejecutivo trabaja en una propuesta que busca que las empresas que deseen ser proveedoras del Estado tengan como requisito informar quiénes son sus dueños o beneficiarios finales. Según el presidente Bernardo Arévalo, esta propuesta ya se está socializando con diputados aliados y forma parte de la agenda legislativa impulsada desde la presidencia. La Comisión contra la Corrupción trabaja en 2 vías. La primera
ahora pretende generar un reglamento desde el Ministerio de Finanzas que establezca las condiciones para transparentar las compras públicas sin requerir la aprobación del Congreso. Y la segunda busca reformar la Ley de Contrataciones, la cual necesitaría el voto de los diputados. Guatemala pues es sujeto de diversas evaluaciones, tanto de carácter tributario, de carácter de lavado de dinero o de carácter de transparencia gubernamental. Y las tres vertientes, lavado de dinero, tributario y transparencia, indican la urgente necesidad de una ley de beneficiarios finales. Guatemala es de los muy pocos países a nivel regional que no cuenta con una ley. La entidad trabaja en esta propuesta de reformas de ley junto con entidades como la SAT y el Ministerio de Finanzas. El comisionado anticorrupción Julio Flores explicó que ahora se encuentran en la fase de recibir informes de las entidades participantes y esperan tener lista la iniciativa en unos 2 meses para entregarla al presidente Arévalo. A partir de ahí pues hay otro proceso donde el señor presidente analiza la iniciativa y en ejercicio de la potestad constitucional que le asiste, define ya el texto que se presentará ante el organismo legislativo. Una vez lista la propuesta, se compartirá con integrantes de la sociedad civil y el sector privado. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mucha atención porque la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos 4 amparos que buscan dejar sin efecto la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso. El legislativo ya remitió los informes solicitados por la CC y asegura que tiene los votos para volver a aprobar la ampliación de ser necesario. Luego de la aprobación de la ampliación presupuestaria la semana pasada, desde el viernes último comenzaron a ingresar amparos a la Corte de Constitucionalidad, los cuales buscan anular lo aprobado. En total suman 4 amparos y que fueron presentados por la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y los diputados Héctor Aldana de Vamos y Sandra Jovel de Valor, los cuales están en manos de la Corte de Constitucionalidad. Por 3 de ellos la Corte ya solicitó informes al Congreso, los cuales según la Junta Directiva ya fueron entregados. Para los diputados no es probable que la ampliación quede sin efecto, sin embargo aseguran que tienen los votos para volverla a aprobar. No lo vemos por ningún momento, pero si llegara a pasar, creo que los votos siguen estando y la próxima semana se estaría aprobando de nuevo el tema de la ampliación presupuestaria, pero nosotros creemos que la Corte va a estar apegada a la ley. El tema en discusión en sí no es la ampliación presupuestaria, sino el hecho de que se interrumpió la interpelación al ministro de Gobernación Francisco Jiménez, lo cual solo puede ocurrir con algún tema que tenga plazo constitucional. En cambio, el oficialismo utilizó un precedente para incluir la moción de ampliación, según los argumentos de los diputados. Si vota eso, tendría que votar la juramentación de los decanos, que también se hizo mediante una moción privilegiada para interrumpir la interpelación, según el precedente 1-2013. Lo mismo hicimos en la otra, el precedente 2-2013, para poder interrumpir. Entonces, si vota una cosa, tendría que votar también la elección de la defensa pública penal. En la instancia de jefes de bloque hubo protestas de la oposición por la manera en la que se llevó a cabo la sesión la semana pasada, donde se aprobó la ampliación y donde los diputados aseguran que no se les otorgó la palabra. Creo que confundió el Congreso de la República con la Policía Nacional Civil, con todo respeto, presidente, porque esta no es una institución jerárquica. Esta es una institución horizontal en donde los diputados somos representantes de quienes nos eligieron. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, asegura no estar preocupado por los amparos que buscan detener la ampliación presupuestaria. A su criterio, dichas acciones no prosperarán en la Corte de Constitucionalidad. Nosotros conocemos diputados en el Congreso de la República que no tienen ningún reparo en mentir descaradamente. Esa fue la respuesta del presidente a los diputados que aseguran que hubo ofrecimientos monetarios para que en la última sesión plenaria se aprobara la ampliación al presupuesto general por más de 14.400 millones. Según Arévalo, a muchos diputados les duele no poder continuar con estafas a la población. Nosotros conocemos diputados en el Congreso de la República que no tienen ningún reparo en mentir descaradamente. Muy probablemente usted se refiere a ellos cuando habla de quienes están saliendo diciendo que se dieron votos, etcétera, se dieron algún tipo de pagos. Nosotros, por principio, estamos retirando esos mecanismos y es precisamente lo que le duele a ese grupo de personas que asumen esas funciones políticas para estafar al pueblo y que lo han venido haciendo impunemente durante mucho tiempo.
y que ahora se duelen de no poder seguir haciéndolo. El presidente aseguró que aún no ha recibido del Congreso el proyecto de ampliación, pero una vez lo tenga, será avalado para su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigencia. Asimismo, dijo estar seguro de que tales amparos no prosperarán. Mire, los amparos no interrumpen el proceso legal que estamos viendo y hay que ver quiénes son quienes los promueven. Los promueven precisamente los mismos actores que han venido operando en favor de la corrupción e impidiendo que el dinero del presupuesto nacional llegara al pueblo de Guatemala. El Ejecutivo justificó que, con la ampliación presupuestaria, se implementarán otras medidas para reducir el costo de la vida de los guatemaltecos, incluyendo un programa de créditos para campesinos. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El presidente Bernardo Arévalo expresó su rechazo a la reciente captura de la exdiputada de Movimiento Semilla, Ligia Hernández, y aseguró que se trata de una situación política orquestada por el Ministerio Público para desestabilizar al gobierno. La institución será liderada de forma interna por Olga Alfaro Pineda y por Rodrigo Alvarado Palma como secretario general en funciones. Ligia Hernández fue capturada por el posible delito de financiamiento electoral no registrado para el partido Movimiento Semilla. El juez Freddy Orellana resolvió enviarla a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala. Es más que evidente que en esta coyuntura oscura a la que las minorías corruptas han llevado al país, Ligia Hernández representa uno de los intentos de Consuelo Porras y de Freddy Orellana por desestabilizar al gobierno, yéndose incluso en contra de la razón y de la ley. Sin embargo, esa minoría corrupta, incrustada en el Ministerio Público y en el sistema de justicia, corre contra el sentir general del pueblo, contra el tiempo, y queda cada vez con menos apoyos políticos que la protejan. Y en más información, médicos residentes se le dieron 24 horas al Ministerio de Gobernación para llegar a un acuerdo y mantener resguardo permanente de policías ante las constantes amenazas de muerte que ha recibido el personal médico. Médicos residentes le dieron 24 horas al Ministerio de Gobernación para actuar de forma preventiva y permanente debido a las amenazas sufridas durante los últimos días en el Hospital Roosevelt. Actualmente se observa el despliegue de al menos 50 policías dentro y fuera del hospital. Sin embargo, los médicos solicitan que la medida sea permanente o suspenderán la consulta externa que atiende hasta 1.700 personas al día. Es la permanencia de PNC en áreas perimetrales y permanencia de PNC en áreas internas. Hablamos también con los médicos residentes quienes nos explican la situación y que fue a partir del jueves que empezaron a recibir todas estas amenazas. Es vivir en medio de amenazas que no nos dejan trabajar adecuadamente, ¿de acuerdo? Para poner en contexto a la población, del día miércoles para el día domingo recibimos 4 amenazas, ¿sí?, en las cuales está incluido el atentado con el explosivo. Ahora no se proporcionó el dato de cuál es la cantidad de médicos residentes en el Hospital Roosevelt y qué porcentaje del personal le representan. Además, la semana pasada se alertó de un explosivo en el Roosevelt. Los últimos días han sido de amenazas. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Bueno, y en sucesos, una pareja de esposos y turistas de la India fueron arrastrados por una correntada de lodo a causa de la intensa lluvia del fin de semana en el Volcán de Fuego, cuando realizaban una caminata acompañados de un guía. La mujer, lamentándolo mucho, murió al quedar soterrada. Una pareja de esposos y ciudadanos de la India se dispusieron a hacer senderismo en los volcanes de Fuego y Acatenango. Sin embargo, sus planes terminaron en tragedia cuando por la intensa lluvia causó un deslizamiento de lodo que impactó contra los turistas. Como resultado, la mujer quedó soterrada y su esposo fue atendido con golpes e hipotermia. Los bomberos voluntarios auxiliaron en esta emergencia. Los elementos armados del oficial de León lograron rescatar el cuerpo sin vida de sexo femenino, por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. La persona fallecida fue identificada como Kashar Jamal, de 37 años de edad. Asimismo, técnicos en urgencia médica se aplicaron el soporte vital avanzado a un paciente de sexo masculino, quien
fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional ubicado en la antigua Guatemala Rosemary, donde fue identificado como Reshma Parvén, de 33 años de edad. Se sabe que los turistas subieron al camellón ubicado entre el Volcán de Fuego y Acatenango con la ayuda de un guía. Sin embargo, las inclemencias del tiempo y las constantes lluvias provocaron que una correntada de agua generara el derrumbe. Socorristas recomendaron abstenerse de realizar estas actividades durante la época lluviosa, debido a que es común que se registren emergencias en los colosos del país. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y la defensa de 2 sindicados por la desaparición del cantante Zoel Cruz han recusado al juez y el caso se aplaza. Por medio de su abogado defensor, los detenidos Hugo Roberto Andoni García y José Armando Granados recusaron al juez Manolo López del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien lleva el caso por la desaparición del cantante José Zoel Cruz. La defensa de los señalados al recusar al juez justifican que este comete abuso de autoridad, prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución. Usted es el juez contralor en este caso, se le expuso y usted nos dejó sin prueba. Prácticamente usted le dijo al Ministerio Público, está bien, no practique los medios de investigación. Entonces, señor juez, es evidente que mis clientes duden de su imparcialidad, duden de su objetividad, duden de su independencia judicial. Y como usted muy bien lo dice, por sanidad procesal, está bien que usted se excuse. Porque si usted no tiene ningún interés, en este caso, en perjudicar a mis clientes, tal como usted lo ha dicho, no hay ninguna razón para la cual usted deje de conocer el presente caso. Luego de conocer la recusación, el juez Manolo López se excusó de seguir conociendo el caso. De conocer del presente asunto para que por sanidad sea examinado por el Tribunal de Alzada la recusación planteada en mi contra y la excusa también planteada por mi parte, ya que se duda de mi imparcialidad, objetividad e independencia judicial y demás pronunciamientos que se hicieron también. Será una sala de apelaciones la que conozca la recusación y decida si el caso continúa en el Juzgado de Mayor Riesgo B o si se cambia de judicatura. Mientras tanto, se aplaza el inicio de etapa intermedia contra Hugo Roberto Andoni García y José Armando Granados, principales sospechosos de la desaparición del cantante José Zoel Cruz. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y jueza cierra provisionalmente el caso penal al ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizáez, por organizar Día de la Madre, y todo fue en realidad un mitin para el ex candidato a la presidencia, Manuel Valdizón. La jueza quinto penal este lunes señaló que el Ministerio Público tiene carencias en la acusación contra el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizáez, por lo tanto cerró provisionalmente el caso. La jueza justifica su decisión en que los fiscales no dejan claro durante su investigación la participación de Alvarizáez en la organización de un evento del Día de la Madre de 2015, pero este en realidad fue un mitin político para el ex candidato presidencial Manuel Valdizón. En dicha ocasión, cuando se realizaba la celebración del Día de la Madre, usted, Víctor Gonzalo Alvarizáez Monterroso, aprovechó su autoridad para realizar una actividad política partidaria de propaganda electoral, a la cual asistieron varios miembros del partido político democrático Renovada Líder, entre ellos el candidato presidencial Manuel Antonio Valdizón Méndez, utilizando recursos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, tales como publicidad, personal, equipo e instalaciones, esto en virtud de que los anuncios de la municipalidad realizados para el efecto no mencionaban que dicho evento se trataría de una propaganda electoral, únicamente que la municipalidad iba a celebrar el Día de la Madre en el estadio municipal. La jueza Aurora Gutiérrez resolvió cerrar provisionalmente el caso contra Alvarizáez, aduciendo falencias en la acusación presentada por el Ministerio Público y otorgó un plazo de 6 meses para que el ente investigador indague sobre el caso. Pero es importante determinar que, si bien es cierto, entre la tesis acusatoria del Ministerio Público hubieron un vehículo y 3 motocicletas que tenían que tener autorización por parte de Gobernación de dichas rifas, y también estos vehículos a nombre de qué personas se encuentran registradas, y poder determinar cómo fue el objeto en el cual se pudo obtener dichos vehículos, los cuales hace sustento por parte del Ministerio Público.
también es importante que se adjunte ante esta investigación el expediente administrativo sobre la erogación presupuestaria realizada por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, ya que si bien es cierto, solo obra la certificación donde se autoriza la erogación y la certificación donde se cancela la erogación, pero no está el expediente completo del trámite que se realizó por parte de la municipalidad. Es por ello que se dicta esta clausura provisional, haciéndose, le voy a dar el plazo al Ministerio Público por ese principio de objetividad, con todos los documentos que a criterio de esta juzgadora son necesarios para poder determinar si se apertura o no a juicio. La acusación también señala que se rifó un automóvil y 3 motocicletas entre los asistentes al evento. Alvarizáez tiene otros procesos penales en su contra y el próximo 10 de septiembre iniciará el juicio dentro del caso donde se le señala de utilizar fondos públicos para desprestigiar a candidatos de otros partidos políticos, entre ellos Sebastián Ciero, alcalde de Santa Catarina Pinula. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Ahora hablemos de la autopista Palín-Escuintla, donde el Ministerio de Comunicaciones asegura que espera que cobre vigencia la ampliación presupuestaria para comenzar a utilizar los 100 millones de quetzales que se le asignaron para intervenir en dicho tramo, que se ha visto interrumpido en los últimos 2 meses por un hundimiento. En la ampliación presupuestaria aprobada la semana pasada se incluyó un monto de 100 millones de quetzales para intervenir la autopista Palín-Escuintla desde el kilómetro 39 hasta el 56. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones esperan que la ampliación cobre vigencia y se publique en el Diario Oficial para comenzar con estos trabajos, aunque aseguran que estiman no utilizar los 100 millones en su totalidad. Mientras tanto, solo se están realizando algunos estudios y con la autopista en el kilómetro 44 hay 2 carriles habilitados de los 4 con los que cuenta el tramo. Estamos trabajando en todos los documentos técnicos. Recuérdense que no solamente de lanzar un evento, sino que tenemos que tener toda la consideración técnica al respecto. Los equipos de caminos están trabajando en los estudios de hidrología, de geología, de la misma topografía, pero no solo es el kilómetro 44. El decreto legislativo nos dice que hay que atender la autopista Palín-Escuintla y ahí también incluimos el resto de puntos que han tenido algún inconveniente, que es el 39 y el 45,600. La ampliación presupuestaria le permite realizar a la cartera dicha intervención sin cotizar ni licitar los eventos, es decir, adjudicar de forma directa. Esto se puede replicar con otros tramos según la ampliación presupuestaria. Y ya hicimos la evaluación, de hecho hemos hecho la evaluación no solo en el 39 y en el 45,600, sino que hicimos la evaluación en todas las transversales del sector, incluyendo la Ruta Nacional 14, incluyendo la Ruta Nacional 10. ¿Esas serían otra de las que se utilizaría un mecanismo similar? No, en este caso no. En este caso vamos a usar los contratos vigentes con Covial, que son de limpiezas, que están en proceso de recepción de plicas en este momento. Mientras tanto, la instancia de jefes de bloque acordó citar a los funcionarios de la cartera de comunicaciones para el miércoles de esta semana con la finalidad de que expliquen los detalles de los trabajos en este tramo. Para que nos venga a informar y aclarar cuál va a ser el desarrollo y qué planes tiene para la recuperación de la autopista Palín-Escuintla. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y según el viceministro de Infraestructura Alejandro García, el equipo jurídico de la cartera está evaluando las acciones legales que tomarán contra la empresa responsable de los trabajos en los pasos a desnivel de la Roosevelt y Petapa, ya que no han tenido avances. La empresa SEPCO, que está a cargo de los trabajos, manifestó la semana pasada mediante un comunicado que la cartera de comunicaciones tiene una deuda de 84 millones de quetzales, extremo que el funcionario niega. Lo que queremos nosotros es la obra, finalmente lo que nos interesa a nosotros es la obra, pero si la empresa no tiene la capacidad de ejecutar la obra, entonces nosotros no tenemos más opción que tomar las medidas legales correspondientes, porque nosotros necesitamos que la obra esté hecha y nosotros como ministerio hicimos el tema de la conciliación como última medida administrativa, pero quien no está cumpliendo con los plazos que ellos mismos entregaron, porque ellos establecieron el cronograma, es la empresa. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de tomar las acciones que son necesarias. Y la Cámara de Comercio de Quetzaltenango exige al gobierno que agilice la construcción del paso a desnivel, argumentando que la demora está afectando negativamente la economía. Por su parte, la compañía constructora asegura que los trabajos continúan avanzando.
La entrega de este proyecto se tenía previsto para julio de este año, sin embargo, tuvo algunos atrasos y será en agosto hasta 2025 que se entregará. Sin embargo, la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango ha señalado que el paso lento ha generado un impacto negativo en el comercio de la localidad. Impacta en la economía de manera negativa. Publicamos el día de hoy que es un 6.5% en relación al año pasado, lo que ha decrecido la economía en nuestro Quetzaltenango, en nuestro departamento. Y no solo el tema empresarial, sino que es la inconveniencia que se le genera a toda la ciudadanía. La constructora Edifica, que está a cargo del proyecto, asegura que se ha avanzado en la construcción. Sin embargo, existen otros problemas que los han afectado. En el lado oeste, que es la salida hacia Guatemala, tenemos un pequeño conflicto que no nos ha permitido avanzar como quisiéramos. Nosotros tenemos una tubería de aguas negras y una de agua pluvial que tenemos que conectar, una a un zanjón preexistente y a donde ya está conectado la transversal que ya existía aquí antes de que nosotros iniciamos los trabajos, y un drenaje de aguas negras que viene de la ruta 9N. Estos dos elementos no nos hemos podido conectar debido a que los vecinos de Choquí nos han prohibido hacerlo. La comuna altense señaló que se ha tenido la disposición de apoyar para agilizar el proyecto. Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respecto a alguna postura del mandatario, así como al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Sin embargo, aún no se han pronunciado respecto a las exigencias de la Cámara para agilizar el proyecto. La obra tuvo un costo inicial de 78 millones de quetzales. Recientemente tuvo un aumento y actualmente el costo es de 82 millones de quetzales, reportó Lucero Zapalú. Vamos a pasar a otro tema porque 4 exmilitares se enfrentan juicio por daños en el Congreso de la República durante una manifestación en la que exigían el pago de resarcimiento por el servicio prestado. Un testigo declaró ante el tribunal. Un trabajador del Congreso de la República, ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, relató cómo ocurrieron los daños a las instalaciones del Congreso de la República durante una protesta de militares veteranos en octubre de 2021. En el juicio son acusados 4 militares retirados. En los hechos que se les responsabiliza, fueron incendiados varios vehículos y oficinas del Palacio Legislativo. Durante la audiencia, el testigo respondió al interrogatorio. Esa agresión, le pregunto, ¿cómo cuántas personas lo agredieron? 1, 2, 3. ¿O cómo fue esa agresión en cuanto a los participantes? Ya que usted dice que lo agredieron. Sí, más de 6. Más de 6 personas. ¿Ameritó usted tratamiento médico ese día? ¿Fue al INASIF? ¿Fue con algún doctor? ¿Qué hizo? No fuimos al médico, solo MP. ¿Y en el MP qué le hicieron? La declaración. ¿No lo mandaron al INASIF? No, nos tomaron solo fotografías. Juan Parrachico, Ernesto Martínez, Maynor de Jesús Barrientos y Telésforo Ramírez son acusados de terrorismo, depredación de bienes culturales y atentado. Ellos fueron capturados tras los disturbios registrados en los alrededores en el Congreso de la República el 19 de octubre de 2021. El debate continuará el próximo 28 de agosto. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Continuamos y los jubilados del estado de Quiché lamentaron el incremento de sus pensiones, señalando que muchos de ellos aún no reciben ni el salario mínimo, por lo que el aumento les resulta insuficiente. Además, expresaron su expectativa por una pronta respuesta a la iniciativa de ley 5563. Los jubilados del estado de Quiché expresaron que se aumentó en 1.500 quetzales la pensión que reciben, la cual se distribuye en 1.000 quetzales este año y 250 quetzales para los años 2025 y 2026. Señalaron que ayuda en poco, ya que muchos de ellos no reciben ni el salario mínimo en su pensión. Recordaron que ese no fue el ofrecimiento que hizo el presidente Bernardo Arévalo a los jubilados del estado. Expresaron que esperarán que se conozca la iniciativa de ley 5563, la cual plantea más beneficios para ellos. Definitivamente no es una cantidad significativa, es mínima y no creo que venga a ayudar en mucho a la mayoría de jubilados que no llegan ni siquiera al sueldo mínimo. Vamos de 8 a 10% de lo que se va a estar trabajando, que no tiene definitivamente nada que ver con la iniciativa 5563.
La iniciativa 5563, recuerden que ya va en su segunda lectura. Estamos esperando a que pase a tercera para que hagan la redacción final y los acuerdos que se puedan quedar. Los jubilados del estado de Quiché pidieron a los diputados del departamento apoyar la iniciativa 5563. Les indicaron que es momento que se pongan la mano en la conciencia. Yo pienso que es la hora que ellos, como representantes nuestros ante el Congreso, pues que nos echen la mano, ¿verdad? Que se pongan la mano en la conciencia y que realmente apoyen esta iniciativa. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El alcalde de Huehuetenango, Gustavo Cano, expresó su preocupación por el aumento de la inseguridad en la cabecera departamental. Cano destacó que esta situación ha generado una percepción alarmante entre los ciudadanos. En respuesta, ha solicitado a las autoridades encargadas de la seguridad que tomen medidas efectivas para abordar el problema. Según las autoridades municipales, hay un aumento en los robos a peatones, comercios y viviendas, así como extorsiones y secuestros. La percepción de los huehuetecos es que existe inseguridad y falta de acción por parte de las autoridades encargadas. El alcalde se quejó del temor que sienten los huehuetecos al salir a la calle. Bueno, efectivamente hay una sensación de que los índices de inseguridad han aumentado. Veníamos con 0 decesos por incidentes de arma de fuego, y estos se nos han disparado en los últimos días. Sabemos de que esto se mide por cada 100,000 habitantes y entonces cada deceso aquí en Huehuetenango nos impacta. La gobernadora departamental asegura que no se puede utilizar las redes sociales como parámetro para medir los hechos delictivos, pues estos se miden en base a las denuncias, las cuales no siempre llegan a la policía o al Ministerio Público. Según los datos que nos ha trasladado la PNC, es que para este año los datos estadísticos no rebasan comparados con el año pasado. Entonces, los datos estadísticos que nos trasladan desde la PNC son los oficiales. Y también hacer un llamado a la población, si conocen de los casos donde hay inseguridad, pues hay que denunciar. La Mesa Técnica de Seguridad, que aglutina la PNC, el Ejército, el Ministerio Público y entidades judiciales, ya trabajan en la organización de operativos. En la cabecera municipal, pues hay operativos para identificar personas que tengan órdenes de captura, puestos de registro también para identificar motocicletas o disminuir el robo de motocicletas, operativos también de fuerzas combinadas que se mantienen patrullando en las diferentes calles para reducir también el índice delincuencial. Mientras algunos indicadores suben, otros bajan en términos de seguridad para el departamento. Las autoridades han pedido a la población presentar las denuncias correspondientes en las diferentes instancias y de esta manera poder atender cada una de las necesidades en las diferentes comunidades. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Escuintla sigue siendo uno de los departamentos con más casos de desnutrición infantil. Para abordar esta situación, los salubristas han intensificado sus esfuerzos. Además, solicitan el apoyo de los padres y madres para asegurar que los menores continúen con los tratamientos necesarios para superar la desnutrición. Según estadísticas del área de salud, en el departamento de Escuintla se ha registrado más de 1.500 casos de desnutrición infantil en lo que va del año. Estos casos no se limitan a las zonas rurales, también se han detectado casos en zonas urbanas de los municipios. Ocupamos el primer lugar en detección de casos, pues esto porque se mantiene una búsqueda activa en todos nuestros municipios por el personal de salud, con la finalidad de abordar a los niños y a las niñas previos a que puedan complicarse, ¿verdad? Nuestro objetivo siempre es hacer una detección oportuna y sobre todo vigilar que nuestros niños menores de 5 años no tengan alguna complicación cuando son detectados. Gracias a las acciones realizadas por salubristas, tanto en los puestos y centros de salud como en las visitas a las comunidades, se ha logrado la recuperación de más de 900 niños que presentaban desnutrición. Este avance también se debe al apoyo de los padres en el seguimiento de los tratamientos. Que además de llevarlos al centro de salud por su suplementación, por su peso y por su talla y por su vacunación, estemos pendientes de darles lo mejor en alimentación, que no precisamente es lo que está de moda, ¿verdad? Sino lo que realmente les va a nutrir. Los frijolitos, el queso, los huevos, los vegetales, ¿verdad? Las hojas verdes que son tan nutritivas para nuestros niños y que lamentablemente para muchos de los casos que detectamos en los servicios de salud vemos que es alimentación que se ha perdido en el hogar. Ahora nuestros niños en la pacha reciben café, reciben gaseosa como desayuno. Para Guatevisión informó Carlos Paredes.
Condenados, madre y padrastro de Joseito, niño hondureño y víctima de trata y abusos. Fiscalía advierte que la explotación infantil sigue en aumento en Guatemala. Revisamos los datos en nuestro reporte especial. La sociedad le está fallando a la niñez guatemalteca. ¿Cómo podemos dejar de ser cómplices de la trata, explotación sexual y explotación laboral de niños, niñas y adolescentes? Bueno, estas y otras preguntas las resolvemos en el siguiente reporte especial. Él es Josecito, de nacionalidad hondureña, y de los 6 a los 10 años sufrió trata infantil. Todo comenzó cuando su madre, la hondureña Neri Yaleni Carranza Ochoa, inició una relación con el guatemalteco Noemías García Vázquez, quienes lo obligaron durante 4 años a vender dulces y pedir dinero en las calles, dinero que según las investigaciones de las autoridades servía para cualquier cosa, menos para darle de comer a Josecito. El tema de la niñez guatemalteca en tema de trata de personas siempre es uno de los más afectados. Este año hemos logrado atender más de 250 víctimas en lo que va a la fecha del día de hoy. De esas 250 víctimas, 143 son niños, niñas, adolescentes. Si nos damos cuenta, estamos hablando que es más del 50% que las víctimas son de esta edad. Las autoridades lograron demostrar que Josecito no solo era víctima de explotación infantil, sino también era agredido física y sexualmente por la pareja. Esto lo hacían cuando el menor se negaba a darles el dinero recolectado durante el día. Le pegaban con cinchos y cables, incluso iniciaban con las agresiones sexuales. Esto hizo que Josecito, cansado del maltrato que sufría todos los días, se llenara de valentía y escapó de su casa. Después de la huida, su madre activó una alerta al Baquenet en 2022 y al ser localizado fue llevado a la Procuraduría General de la Nación, donde narró todo lo que sufría. Josecito es uno de los cientos de niños que padecen diariamente esta situación en nuestro país. Fue víctima de explotación laboral y era trata de personas en su modalidad de explotación laboral y mendicidad forzada. Fue vulnerado por su progenitora y su padrastro. Este es un caso radiográfico, es una radiografía social de lo que se vive en relación al Triángulo Norte. Muchos niños salvadoreños, hondureños, que buscan ciudades económicamente más fuertes que las de sus propios países, como en Guatemala. Migran hacia otras ciudades con la ilusión de poder tener un sustento económico, pero lo que encuentran es todo lo contrario: explotación, violencia sexual, y justamente se agrava más su situación de vulnerabilidad. Estos casos también nos ayudan para poder crear conciencia social, para poder transmitir a la sociedad los peligros en los que se encuentra la niñez guatemalteca. En lo que va del año, la Procuraduría General de la Nación ha recibido 707 denuncias. De esas, 259 son por el delito de trata en su modalidad de explotación laboral, 225 por unión de hecho entre menores de edad, 103 por mendicidad, 69 por trata en su modalidad de explotación sexual, 15 por pornografía, 29 por adopciones irregulares, 15 por matrimonio civil entre menores de edad y 2 actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. De esas denuncias, la Procuraduría General de la Nación ha logrado el rescate de 37 menores de edad hasta la fecha, 12 por unión de hecho entre menores de edad, 6 por adopciones irregulares, 6 por trata en su modalidad de explotación laboral, 6 por pornografía, 4 por trata en su modalidad de explotación sexual y 3 por mendicidad. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades para detectar este tipo de casos es que en la mayoría de ellos los responsables son personas cercanas a los menores. Lamentablemente, cuando se habla de delitos en contra de la niñez, la estadística nos ha mostrado que principalmente los padres o familiares o amigos muy cercanos a ellos son los principales agresores. Esto generalmente porque logran ver la vulnerabilidad en la que se encuentra el niño. Es muy evidente de que en muchas ocasiones los niños
dicen, no, lo que pasa es que yo voy a trabajar porque yo ayudo a mi familia para el sostenimiento del hogar y yo le doy el dinero que gano a mi mamá. Pero no estudio porque no tienen dinero para comprarme los útiles o porque no tienen dinero para inscribirme en la escuela o porque no pueden enviarme a la escuela porque yo tengo que aportar al hogar. Entonces ellos muchas veces minimizan estas situaciones y las normalizan. Son de uva, de fresa. Así como Josecito, hay otros niños como Enrique que vende helados y gelatinas en los semáforos mientras su madre se queda en casa cuidando a sus hermanitos y su padre sale a traer el dinero, pero él no sabe cómo lo consigue. Uno de los problemas más grandes que han identificado los expertos para poder rescatar a más niños que sufren como José y Enrique es que como sociedad hemos normalizado ver a niños explotados. El tema del trabajo infantil en Guatemala es un tema de cultura también. En muchas ocasiones nos preocupamos más por nuestro quetzal de tortillas si es del comal o del canasto y no observamos que la persona que nos atiende es una niña de 10, 12 años. No observamos sus manos, que están rojizas, quebradizas la piel, muchas veces por el impacto de las tortillas, por la cal o por las altas temperaturas. Las cantidades realmente son alarmantes, porque en muchas ocasiones miramos en los semáforos, pero no lo hemos normalizado. No lo logramos hacer una cultura de denuncia. A 18 años y 9 meses fueron condenados la madre y el padrastro de Josecito por los delitos de trata de personas con circunstancias agravantes en su modalidad de mendicidad y agresión sexual. En el caso de su mamá, por ser hondureña, fue expulsada para cumplir condena en su país natal. El futuro de Josecito es incierto. Actualmente se encuentra en una casa hogar por no contar con familiares en Guatemala. La sociedad le está fallando a los más vulnerables, a los niños. Culturalmente, Guatemala debe de hacer reformas de lo que acepta hacia la niñez y fomentar la cultura de denuncia para que prevengamos más historias como la de Josecito. Normalizamos ver a una niña torteando, ¿verdad? Porque dice uno ya tiene la edad o como así a ella le enseñaron desde chiquita a hacerlo, entonces ella ayuda en su casa a hacerlo. O vemos a un niño trabajando en algún cultivo y decimos, no, sí, es mejor que trabaje en algo a que sea un delincuente. Eso es la cultura o el pensamiento que se tiene. O veo a un niño en una tienda de barrio y dice, ay no, qué bueno que ya trabaja a pesar de que tiene 10 años o 12 años, porque eso lo va a hacer un niño de bien y no va a ser un delincuente. Estamos pensando que el niño tiene que estar con un grillete, detrás de rejas o en condiciones como miramos a los niños de pólvora. Sin embargo, las condiciones son más comunes. En una tienda, generalmente el niño que nos atiende está debajo de un mostrador que a puras penas alcanza a ver al cliente, está detrás de unas rejas, pero esto ha sido normalizado. Definitivamente lamentable esta situación que ocurre con nuestros niños. Bueno, y a propósito de esta información, la Comisión Presidencial contra la Corrupción no obtuvo más información sobre el caso de una supuesta red de trata de mujeres en el Ministerio de Comunicaciones que habría operado durante la administración anterior. Este caso fue dado a conocer por la exministra de dicha cartera, Jazmín de la Vega, a finales de mayo. El comisionado explicó que las autoridades informaron que investigarían los hechos para determinar si se trataba de un caso de posible corrupción o de trata de personas. Se consultó con el Departamento de Prensa del Ministerio de Comunicaciones sobre por qué no ha existido avance en el caso, pero al cierre de esta nota no dieron una respuesta. Dentro del proceso de investigación administrativa interna, la ruta que se determinó, porque es muy importante aclarar esto, la Comisión Nacional no realiza investigaciones, sino que quien las realiza son los propios ministerios y es en esa fase en la que se encuentra, en donde el propio ministerio está determinando hallazgos o algunos indicios para hacerlo ver ante el Ministerio Público, ¿verdad? Ahora vamos a dar paso al reporte que recibimos el fin de semana pasado que tiene que ver con el fuerte tráfico de vehículos que se registra en las horas pico de las mañanas de la cuesta de Villalobos hacia la ciudad capital. El mensaje da cuenta que el problema vial se agravó debido a la ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva.
Bueno, y con el segmento de Guate Reporta llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes. Gracias por acompañarnos. Recuerden que más noticias en nuestro sitio en internet www.guatevision.com y mañana en las distintas emisiones. 1 de la tarde, emisión en directo, 6 de la tarde, impacto directo y nos vemos a las 9 de la noche en la emisión estelar. Así le decimos, buenas noches.